decía cuando arrancábamos este programa que la idea es recordar, ¿sí? ¿Por qué hoy es feriado? Bueno, en realidad, ¿por qué el lunes fue feriado? En alusión a esta fecha, a esta conmemoración en el día de hoy, que tiene que ver, sí, justamente con el Día de la Soberanía Nacional. Y vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Por qué el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional? Vamos a charlar con Martín Jauregui, que es profesor de historia. Además, también es director de un establecimiento educativo aquí de la ciudad de Chivilcoy, amén de algunas otras cuestiones, y está vinculado al tradicionalismo también, Martín. Así que bueno, lo hemos convocado para charlar con nosotros en esta mañana, en el día de la fecha. Accedió justamente a charlar y a refrescarnos la memoria como profesor de historia de por qué hoy es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, gracias por conectarte. Buenos días, Eduardo. Un placer poder estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, Martín, a ver, recordanos por qué hoy es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Está mal decir se celebra? ¿Tenemos que decir se conmemora? Mirá, es una conmemoración. Se conmemora un hecho muy importante en la historia argentina, que tiene que ver con lo que fue aquella batalla de la Vuelta de Obligado, donde las tropas de la Confederación, que en aquel momento comandaba Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, llevan adelante intentando parar el avance de la flota anglo-francesa que intentaba remontar el río Paraná para poder comercializar sus productos en todas las costas. El hecho es trascendental porque tanto Francia como Inglaterra eran dos de las potencias más importantes de la época, y Argentina, o la Confederación Argentina en ese momento, lo que intenta hacer es terminar con ese atropello que estas potencias se pensaban que podían realizar por su superioridad y su poderío, y plantar bandera en defensa de la soberanía. Por eso el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Porque lo que se estaba defendiendo era la soberanía y la libertad que tienen los pueblos para poder decidir su forma de gobierno y su forma de expresarse y su forma de manejarse. Bien, ¿y cómo se contrarrestó, digamos, ¿no? A los franceses, a quienes venían también del Reino Unido? ¿Cómo se plantó Rosas, ¿no? Como para contrarrestar. Bueno, el combate, la vuelta obligado, que termina siendo una derrota para las fuerzas de la Confederación, porque en sí la flota logra pasar, logra continuar su cometido, aunque muy averiada y sin posibilidad de negociar, con lo cual después tiene que regresar. Rosas pone a cargo de la defensa al general Mansilla, que era su cuñado, junto con López Echagüe, que era el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ellos van a idear en un recodo del río Paraná, en lo que es la vuelta obligado, ¿no? Donde el río se angosta bastante, van a colocar barcazas con cadenas y van a establecer a ambos márgenes del río dos baterías con cañones para bombardear a la flota mientras la flota intentaba romper las cadenas. El combate fue arduo, duró un largo tiempo, varias horas. La flota, como dije al principio, logra vencer esta resistencia y pasar, pero la defensa, la soberanía por parte de aquellos hombres de la Confederación marcó un hecho trascendental, tan trascendental que San Martín, al escribir su testamento, años antes de morir, le va a legar el sable que lo había acompañado en toda la lucha de la independencia americana a Rosas por este hecho de defensa de la soberanía nacional en lo que fue el combate de la Vuelta Obligado. Hecho de defensa de la soberanía nacional que se reivindicó muchísimos años después, porque si bien sabemos el feriado por el 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía, es un feriado bastante nuevo que no había sido o que no había tenido tanta trascendencia en nuestra historia hasta hace muy pocos años. Sí, recién en 2010, sí, el Día de la Soberanía Nacional fue declarado feriado nacional. O sea, estamos hablando de hace 14 años, nada más. Exactamente. Sí, de un hecho que fue en el año 45. En el año 45, claro. Sí, recién en 2010 es declarado, digamos, el feriado nacional. Pero marcó un precedente, Martín, un antes y un después. Y además, corregime si me equivoco, porque he mirado alguna película alusiva a nuestra historia argentina,
donde, bueno, no es la primera vez o no era la primera vez, en este caso fue en batalla, pero también, digamos, ¿sí? En lo que se refiere al diálogo, a la parte, digamos, más teórica, donde Rosas, digamos, hizo prevalecer la soberanía justamente ante algunas tratativas de los ingleses, ¿no? En lo que tiene que ver con el comercio. Obviamente Rosas era un gran diplomático. Rosas tenía una cualidad, una virtud que era el de ser un gran diplomático que pudo mantener relaciones con gran parte del mundo que se estaba desarrollando en ese momento. No nos olvidemos que a mediados del siglo XIX se estaba dando todo el desarrollo de la revolución industrial en Europa, ya había ocurrido en Inglaterra y se estaba trasladando al resto del continente europeo. Europa estaba necesitada de poder enviar sus manufacturas a distintas partes del mundo para poder comercializar y poder sostener esa maquinaria industrial que se estaba desarrollando. Y en un mundo que se había modernizado, que se había cambiado, en un mundo que se había modificado, un mundo donde la burguesía ya se había transformado en la clase dominante. La última revolución burguesa es 1848, con lo cual el mundo estaba totalmente cambiado, totalmente ese mundo de absolutista había quedado atrás. Y Rosas era una persona que entendía muy bien el manejo diplomático, que se pudo relacionar muy bien con el mundo. E incluso después de lo que fue este combate de la Vuelta Obligado, Rosas va a lograr firmar primero con Francia y después con Inglaterra acuerdos por los cuales estos dos países van a dejar de intentar someter o invadir a la Confederación Argentina. Claro, bueno, era la época también, ¿no? Donde estábamos justamente, digamos, defendiendo la soberanía, un país naciente, una nación que empezaba a querer forjarse, sí, que había arrancado ahí la lucha con los españoles y bueno, después se empezaban a sumar otros países que venían de Europa. Claro, esto es una etapa donde, como te decía, lo que estaba en juego era una etapa de donde el capitalismo se estaba afianzando como sistema económico y había una necesidad muy importante de poder comercializar y de poder importar los productos al resto del mundo, y obviamente que América había quedado en ese reparto que se hizo después de la independencia como un destino para poder ubicar esos productos. Si vamos un poquito más atrás, la creación o la independencia de Uruguay o la formación de Uruguay como un país independiente tiene que ver un poco con esta idea, ¿no? Con la idea de compartir soberanía sobre el Río de la Plata y las vías navegables que llegan al Río de la Plata. Imagínate que si Uruguay hubiese sido parte del territorio argentino, como fue hasta 1828, Sí. el Río de la Plata hubiese sido un río interior de Argentina, con lo cual hubiese sido mucho más difícil su navegación, o hubiese tenido mucho más control en su navegación, o habría tenido que haber acordado con mucha más intención con Argentina. La aparición de Uruguay como un estado independiente hace que el río sea un río que tenga costa sobre dos países, con lo cual la soberanía es compartida, con lo cual hace que esa situación empiece a cambiarse. No vamos a entrar en detalles actuales, pero hoy día ocurre algo parecido con lo que es la vía navegable del Paraná, que se conoce como hidrovía, Sí. Que es un espacio por el cual pasa un porcentaje altísimo del comercio nacional, y que en este momento, casualmente hoy de la mañana leí que parece mentira, ¿no? Pero justo en el Día de la Soberanía Nacional se iba a elevar la propuesta para concesionarla por otros 30 años. Sí, privatizarlo por 30 años más. Sí, parece mentira. Yo o sea, no es mentira, creo que está hecho, creo que no es mentira, sino que está hecho a propósito, ¿no? Justo en el Día de la Soberanía Nacional piensan privatizar por 30 años el río Paraná. Bueno, justamente de lo que estábamos hablando hace años que se realizó esta defensa, ¿no? Que si bien, como recién decías, Martín, se pierde, pero se dejó un mensaje claro. Se deja un mensaje claro, un mensaje al mundo, que la nación argentina es una nación libre, soberana, y que, si bien no estaba conformada la nación como tal, ¿no? Pero que la Confederación Argentina era un Estado libre y soberano y que tenía sus propias leyes y que tenía quienes decidiesen en su propio territorio. Bien, no lo vamos a saber, ¿no?
pero estaría interesante conocer qué opinan nuestros próceres acerca de todo lo que ha pasado después. ¿Sí? Es más acá en el tiempo. Sí, eso No lo vamos a saber, ¿no? Pero es. No lo vamos a saber, incluso, a ver, nosotros de la historia podríamos interpretar, pero también toda interpretación histórica es subjetiva. Yo siempre digo, cuando empiezo una clase de historia, el primer día que me presento, digo, tengan presente que si van a ser profesores de historias, van a ser subjetivos. O sea, nunca un profesor de historia es objetivo. Es, si a alguno no le gusta esta definición, pero yo siempre lo planteo, todos tenemos nuestra subjetividad y a partir de ahí avanzamos con el análisis histórico y por eso la interpretación que podemos hacer del proceso histórico tiene un montón de subjetividad, con lo cual podríamos interpretar lo que vos planteabas de distintas maneras y seguramente cada uno tendrá sus argumentos para hacerlo así. Martín, después de lo que fue esta batalla de Obligado, digo, ¿hubo algunos otros episodios de similares características dentro de lo que es esta defensa de la soberanía? No, sinceramente no recuerdo, ahora me sacaste muy rápido, muy al galope, y no recuerdo si hubo algún episodio similar de esta característica. Te Indudablemente, diría, este es el que marcó el precedente, ¿no? Hasta el te día de la diría, te fecha. diría, te diría, te diría que no. Este es el que marca el precedente y es el más importante de todos. Bueno, la idea de convocarte también es justamente, si bien te agarramos ahí desprevenido, pero la idea era convocarte justamente para recordar si por qué hoy es feriado. Porque además, viste, con esto del turismo pasa el 18, la gente por ahí ni sabe de por qué es feriado. Simplemente sabe que está el numerito rojo en el almanaque y listo. ¿Sí? Sí, es la verdad, me pasa con este feriado y pasa con muchos Con feriados. O muchos, sea, claro. este feriado es un feriado nuevito, pero pasa con feriados que están instalados desde hace 100 y pico de años y muchas personas no saben por qué ese día es feriado. Bueno, Simplemente disfrutan de un día feriado. podemos decir, digamos, que con estos feriados más recientes, este Día de la Soberanía Nacional, también obviamente lo que es, por ejemplo, ¿no? El feriado en honor a Martín Miguel de Güemes, se empezaron a reivindicar personalidades como hechos históricos que ocurrieron en nuestro país. Sí, sin duda, sin duda. Fue un proceso de cambio. Nuestros feriados fueron instalados en función de lo que se consideró que eran los padres fundadores de la patria, tanto Belgrano como San Martín. Después se va a agregar a Sarmiento, lo tienen que agregar obligado a Sarmiento como un gran educador y aquel forjador de la educación pública en nuestro país. Después, en las primeras décadas del siglo XX, se va a incorporar el feriado de lo que en aquel momento era el Día de la Raza, que ahora se transformó en el Día de la Diversidad Cultural. Y después se fueron agregando otros feriados, como el 24 de marzo, como el feriado del 17 de junio, que conmemora el Día de la Independencia Americana en homenaje al fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre. Esos feriados son feriados más modernos, más actuales, que están reivindicando también otra cuestión, ¿no? Porque también los feriados tradicionales que nosotros teníamos eran feriados muy centralistas y estaban enfocados en una historia que no reivindicaba gran parte de los acontecimientos que ocurrieron durante los 200 años de historia que tiene nuestro país. Martín, ¿hay alguna relación o simplemente se me ocurrió a mí nada más porque es el mes de noviembre? ¿Se le puede vincular, relacionar de alguna manera a la soberanía nacional con lo que es nuestra tradición argentina o no? Sí, sin duda, sí, podemos hablar, porque uno cuando habla de tradiciones también está haciendo un repaso sobre la soberanía, está hablando de patria, está hablando de nación, está hablando de costumbres, de usos, está hablando de un mismo lenguaje, de un mismo territorio, está hablando de cosas que pasaron y que quedaron, o sea que no es descabellado pensar. Esto es aleatorio, ¿no? Porque José Hernández nació un 10 de noviembre y el día de la batalla de la Vuelta Obligado fue un 20 de noviembre, o sea, ocurrió de casualidad. Pero sí, podemos relacionar y podemos hablar de las dos cuestiones como algo que van mancomunado de la mano, porque realmente lo es. Recordar nuestras tradiciones, tener presente lo tradicional, tener presente aquellas cuestiones que forjaron nuestra nación, tiene mucho que ver también con hablar de soberanía y con hablar de defensa de lo nacional y defensa del territorio, defensa de usos y de costumbres que marcaron un poco nuestra patria.
Bien, bueno, y de paso charlar un poco acerca de nuestra historia, ¿no? Que muchas veces estamos invadidos de la historia de afuera, que es rica también, la verdad que es muy rica, pero bueno, tenemos que defender lo nuestro, ¿sí? Nuestro tradicionalismo, bueno, y más en tu caso también. Digo, a partir de la instalación de estos nuevos feriados, Martín, ¿cambió algo para ustedes, para los profes de historia? ¿Hubo que empezar a incorporar estas cuestiones o ya se venían mencionando anteriormente también en la currícula? No, no, eran cuestiones que se trabajaban mucho, sobre todo eh, en historia del siglo XIX. Güemes era una figura central. Yo creo que la reivindicación de Güemes es un poco también el reconocimiento y la reivindicación de tantos hombres del interior que preservaron la soberanía nacional. No nos olvidemos que Güemes fue el encargado de contener las 7 invasiones realistas que se realizaron por el Alto Perú y que intentaban ocupar el territorio de lo que actualmente es Argentina, mientras San Martín podía llevar adelante su plan emancipador a partir de desarrollar toda su actividad en Mendoza. También, y algo que yo trabajo siempre en mis clases y con mis estudiantes, y que le pido es incorporar, cuando hablamos de Güemes, una figura que tal vez es discutida, pero que para mí es trascendental en la historia argentina, que es la figura de Juana Zurduy. Juana Zurduy fue una figura también olvidada en muchos casos por la historia argentina, que trabajó por la independencia americana, que trabajó arduamente por la independencia del norte, por la defensa del territorio nacional, que perdió a 4 de sus 5 hijos durante la lucha independentista, que perdió a su marido durante la lucha independentista. Su marido, Juan Asensio Padilla, junto a Juana Zurduy, fueron uno de los 47 caudillos que llevaron a cabo la guerra de republiquetas, ayudando a Güemes en esa defensa del territorio nacional. Estas cuestiones han sido charladas, han sido tratadas. Lo que pasa es que también la historia oficial que se enseñó durante muchísimos años y que prevaleció durante muchísimos años, dejó olvidada a muchas figuras por su condición de ser del interior, por su condición de ser figuras que eran cuestionadas, por su condición de ser figuras que eran discutidas, y se eligió una historia un poco más pura, más elitista, sin discusiones, sin controversias, intentando de que pudiese ser más lineal la historia. Bien, pero bueno, cada una de las provincias, como ya lo hemos charlado en alguna oportunidad, tiene su prócer también, ¿no? Para Obviamente, reivindicar, ¿sí? obviamente. Martín, no te quito más tiempo, te dejo seguir trabajando. La verdad que te quiero agradecer, como siempre, la gentileza de charlar con nosotros y, bueno, ayudarnos a recordar fundamentalmente, ¿sí?, de por qué hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Muchísimas gracias. Por favor, Eduardo, un placer y la verdad que a disposición de ustedes. Que, si- Muchísimas que, gracias a vos por contactarme. que sigas muy bien, Martín. Muchas gracias. Bueno, estábamos charlando con el profesor Martín Jauregui, ¿sí?, dialogando con nosotros en esta mañana del centro. ¿Por qué hoy es el Día de la Soberanía Nacional? Ahí tuvieron la respuesta. Vamos a hacer una tanda. ¿Sí? Si les parece bien, hacemos una tanda y después de la tanda nos vamos a meter, ¿sí?, con la información del deporte aquí a través de la mañana del centro. Y vamos a empezar también a utilizar las manos porque vamos a estar charlando con un arquero de fútbol, buen arquero de fútbol que tiene Gimnasia y Esgrima. Hacemos la tanda y ya regresamos.